Bienvenidos a esta nueva serie de cápsulas de fe. Vamos a hacer una serie de videos cortos, pequeños, para que podamos alimentar nuestra fe. Quiero hablar un poquito acerca de los derramamientos en esta cápsula de fe. Tiempo atrás, amados hermanos, Dios me había dado la oportunidad de poder visitar varias iglesias e incluso dentro de la congregación en Adonai, Guadalajara, me dio la oportunidad de poder compartir un tema muy lindo, un tema que yo le puse por nombre los derramamientos. Y entonces yo pude encontrar en la escritura que hay 4 derramamientos, tal vez usted pueda encontrar más, pero yo encontré 4. Encontré 2 derramamientos en Zacarías capítulo 12 versículo 10. Uno de ellos es el espíritu de gracia, otro de ellos es el espíritu de súplica y de oración. En Joel capítulo 2 versículo 28 al 29 podemos encontrar el derramamiento de su Espíritu Santo. Es una promesa. Todas estas son promesas para los últimos tiempos, para su pueblo. Y en Malaquías capítulo 3 versículo 10 podemos encontrar un derramamiento económico, una bendición económica. Entonces, miren, vamos a ver un poquito los versículos donde usted puede encontrar estos derramamientos. En Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. La casa de David y los habitantes de Jerusalén somos usted y yo. El espíritu de gracia, y continúa, y de súplica, dice la Reina Valera 60, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, porque Dios es tan grande y tan misericordioso que Él es un proveedor. Y entonces cuando nosotros hablamos de provisión, quiere decir que ya vio antes de la necesidad que iba a existir. Él ya veía la necesidad de estas bendiciones o de estos derramamientos que están exclusivos para estos últimos tiempos. El primero que hablé es el derramamiento de gracia. Nosotros necesitamos un derramamiento de gracia tremendo sobre nuestras vidas en este último tiempo. La gracia, hermano, es un regalo de Dios inmerecido, no es por nuestros méritos. Entienda que usted es salvo por gracia. Yo soy salvo por gracia. Por gracia nos comparte el evangelio, por gracia nos bendice, por gracia, hermano, hace todo lo que hace con nosotros como padre hacia sus hijos, lo hace por gracia, por amor. Entonces, Él ha puesto gracia sobre ti y sobre mí para que nosotros podamos acercarnos a Él de una manera confiada, como dice la Escritura. Que nos acerquemos ante Él confiadamente, ante el trono de su gracia. Mire qué lindo, amado hermano. En el Antiguo Testamento nosotros vemos el arca del pacto. Y miren qué tremendo, porque la versión anglosajona dice que cuando el arca del pacto la cerraban, la tapa del arca del pacto, en español dice la Biblia que era el propiciatorio. Pero la versión anglosajona dice mercy seat. ¿Qué significa eso? El asiento, el trono de misericordia. Y entonces cuando entraba el sacerdote hasta el lugar santísimo, y ahí es donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, ahí se manifestaba en el trono de misericordia, en el trono de su gracia. Qué lindo, hermano. Entonces, ese es un derramamiento que el Señor va a hacer para nosotros en estos últimos tiempos. Tú vas a recibir gracia. Tú ya tienes gracia de parte del Señor, pero vas a recibir gracia sobre gracia. ¿Para qué? Para que podamos hallar gracia delante del Señor. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo y dice que la gracia se derramó sobre Él. Y entonces, como la gracia se derramó sobre Cristo y Cristo está en tu vida y en mi vida, nosotros podemos hallar gracia delante del Señor. Sigamos acá. La gracia, hermano, es un tema extenso que podemos nosotros alargarnos.
Pero sigamos, yo solamente quiero tocar brevemente y decirte que Dios está cumpliendo su promesa, que tu corazón puede estar confortado, que tu alma puede estar tranquila y en paz, porque Dios está cumpliendo su palabra. Ahorita te vas a dar cuenta. Zacarías 12:10, seguimos en ese versículo y dice que Él iba a derramar el espíritu de gracia y de súplica. Es decir, en la Reina Valera, un espíritu de oración. Hermano, todos podemos meternos a las redes sociales y darnos cuenta cómo hoy en día todo el mundo ha empezado a orar. Obvio, hay gente que no, ¿verdad? Pero me refiero que se ha levantado en todos los países, a eso es lo que yo me refiero, que en todos los países se ha levantado multitudes. Cuando antes de que viniera todo esto, hermano, incluso antes de la pandemia, nosotros veíamos aquí en México videos de otros países que estaban siendo azotados por terremotos, que estaban siendo azotados tal vez como en Australia por una quema de muchas hectáreas. Y entonces, hermano, veíamos videos de cómo ellos se unían en clamor, en oración, en súplica, en ruego delante de Dios. Y ahora que está la pandemia, que ya no ha afectado solamente un país, sino que ha afectado toda la tierra, todos los países se han levantado como nunca en oración. Dios está cumpliendo su palabra, que Él iba a derramar un espíritu de súplica y de oración. Mire, qué lindo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Podemos confiar en la palabra de Dios. Se va a cumplir cabalmente. Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces involucra a los hijos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Involucra, hermano, las 3 etapas más importantes de la vida. Involucra a todos en la familia, los niños, los ancianos, los jóvenes. Involucra a todos. Y entonces Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros en estos últimos tiempos. Él quiere traer un avivamiento precioso sobre nuestras vidas. Así es que, hermano, prepárese. Yo ya sé, por visitar y estar con hermanos, estar con ellos, platicar con ellos, yo he visto cómo el Espíritu Santo está trayendo avivamiento a sus vidas. Los que antes andaban un poco fríos o un mucho, los que antes estaban tibios, hermano, ahorita se están definiendo y están buscando al Señor y están leyendo la palabra, y gente que no conocía del Evangelio está ahora recibiendo a Cristo en su corazón. Ese es un avivamiento. Sigamos acá. Han venido sueños y visiones, dones del Espíritu Santo. Entonces Dios está cumpliendo su palabra. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, hermano, Dios está no solamente preocupado, o si pudiera decirlo así, ¿verdad? Dios no solamente está interesado, más bien sería la palabra, está interesado en que tú estés bendecido y que tu alma sea próspera, que tu espíritu sea prosperado, pero también Él está interesado en el área económica nuestra. Y Él, hermano, a causa de que Él está interesado en nuestra área económica, entonces Él estaba pidiendo a la gente, a los hermanos, al pueblo de Israel en Malaquías, que no estaban haciendo correctamente los diezmos y las ofrendas. Entonces Él viene y los corrige y les habla y les dice que si ellos se vuelven a Dios de todo corazón, que Él iba a abrir las ventanas del cielo e incluso derramar sobre ellos bendición hasta que sobreabundara. Hermano, yo soy testigo de hermanos, aún en mi propia vida, en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, en medio de que no hay trabajo en muchos hogares, o si hay muy poco ingreso,
cómo Dios ahorita está abundando, cómo Dios ahorita está supliendo. Nosotros no dependemos de la economía de este mundo. Nosotros dependemos de un Dios todopoderoso que es dueño del oro y la plata, que Él sabe suplir a sus hijos, que Él sabe suplir a sus ministros, que Él es un buen Padre. Hermano, tal vez hay escasez, pero lo poquito que hay, Dios nos lo va a dar a nosotros. ¿Qué pasó con Elías? Cuando había una terrible hambruna, el Señor lo sustentaba sobrenaturalmente. Entonces usted puede tener paz, tranquilidad en su corazón, no una paz que viene del mundo, sino una paz que viene de Dios, sabiendo que Dios nos va a suplir, que para esto el Señor nos preparó. José estuvo diezmando, por así decirlo, hermano. Mire, él guardó un 20% en vacas gordas. 10% él lo ahorraba y el otro 10% es un representativo de su diezmo. Ellos tenían problemas, pero Dios los quería bendecir y les dijo, hagan esto correctamente. Y entonces, hermanos, Dios quiere bendecir, Dios quiere derramar en este tiempo su gracia, quiere derramar un espíritu de oración, quiere derramar, hermano, sobre ti el Espíritu Santo y quiere derramar sobre ti aún las bendiciones económicas. Por último, me acuerdo que en el libro de Éxodo, amado hermano, cuando el pueblo estaba a punto de salir, nosotros estamos a punto de salir de esta tierra y estar con el amado eternamente. Dice la Escritura, usted lo puede escudriñar en casita, dice que Dios puso en los egipcios el que les dieran bienes al pueblo de Israel cuando ellos estaban a punto de salir. Y entonces yo estoy convencido que si es necesario, Dios va a poner en el corazón de los egipcios, de los inconversos, el bendecirte, el traerte a ti para que tú seas suplido, para que tú tengas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, creámosle a Dios. Estas cápsulas son para que nuestra fe crezca. Esta palabra es para nutrir nuestra fe. Les amamos, les bendecimos y acuérdense que el justo por la fe vivirá. Y la palabra de Dios dice, dígale al justo que le irá bien. Entonces, a ti te va a ir bien, hermano. En medio de todo esto nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo en un Dios todopoderoso. Y más allá que en un Dios, estamos creyendo en nuestro Padre Celestial que nos ama. Dios los bendiga y espero que esta palabra le haya sido de bendición.